La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta es la segunda parte en relación a ser prudente o ser insensatos. Ya deducimos que todos en general somos insensatos porque todos somos pecadores. Pero Cristo nos llama a ser prudentes. Vamos primero a ver lo que está escrito en el Antiguo Testamento en relación a ser prudentes o a ser insensatos, y luego nos venimos al Nuevo Testamento. La palabra, cuando Cristo dice en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas, alegóricamente, en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay 47 versículos en relación donde se menciona el ser prudente en la Reina Valera. Okay. Entonces, vamos a comenzar. Yo casi siempre me voy al libro de los Salmos. Okay. Salmos 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Vayan y lean el contexto. Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Fíjense bien. Aquí el contexto es la sabiduría. Proverbios es amar la sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo. Eso es ser sabio. ¿Ok? Por ejemplo, en Proverbios 1:1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿Se fijan? La cual es la verdadera. ¿Qué necesitas para entender la verdadera doctrina? Necesitas sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la sabiduría. ¿Ok? Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea, Cristo saca del libro de los proverbios todo lo que Cristo dice, ya todo lo que Cristo habló, ya todo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todo, sin excepción. Entonces, Cristo viene y nos da el entendimiento. ¿Okay? O sea, para ser prudente, en el Antiguo Testamento, ser prudente era estudiar los 10 mandamientos, guardarlos y luego enseñarlos. ¿Okay? Eso era ser prudente. ¿Okay? Tener la palabra es ser prudente, pero ya una vez que viene Cristo, Cristo es la sabiduría. Por ejemplo, dice, vino una mujer de Yemen a escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice Cristo, y he aquí más que Salomón. Salomón era una figura de Cristo. Cristo habló sabiduría, Salomón habló de sabiduría carnal, que fue simbólica de lo espiritual. Pero Cristo viene a hablar de lo espiritual. Otra vez, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Salmos. Proverbios 10:13. En los labios del prudente se hallará sabiduría, mas la vara, o sea, el sufrimiento,
es para las espaldas del falto de cordura. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es prudente. Por ejemplo, está Cristo ante Pilato. Cristo estaba sufriendo el castigo que nosotros merecemos. Cristo sufrió literalmente. ¿Ok? Cristo, cuando vino a dar testimonio, Dios siempre lo guardó. Pero el día que él sufrió, ahí Cristo fue apartado de Dios. Y la ira de Dios fue descargada en el cuerpo de Cristo Jesús literalmente. Ese miedo que Cristo tuvo en Getsemaní, ese miedo esa angustia se manifiesta por el pecado en todo ser humano. Cristo llevó el pecado de nosotros. Entonces una persona que se angustia por cosas, hay gente que se angustia por cosas imaginarias, ni siquiera son reales. Cristo las llevó. Eso es, literalmente las llevó. Entonces Cristo mismo tuvo miedo del sufrimiento que había comenzado, tuvo esa ansiedad, tuvo esa angustia, y aún llegó a tal extremo que sudó gotas de sangre. Y en ese miedo, Señor, ayúdame, Señor, aparta de mí esta copa si es tu voluntad, Señor, pero como tenía la palabra de Dios, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la suya. Y la voluntad del Padre fue: hijo, tú vas a llevar el castigo de mi ira, tú lo vas a llevar. Y Cristo obedeció. Cristo sufrió. Entonces, hermanos, ahorita recibí vamos a apagarlo, a bajarle aquí. Entonces, el ser prudente, hermanos, a Cristo cuando Pilato le preguntó, Cristo no tenía que hablar. Cristo cayó delante de Pilato. Él solamente contestó lo que tenía que contestar. Entonces nosotros debemos de ser prudentes cuando hablamos. ¿Ok? Debemos de ser prudentes, especialmente si no somos maestros de la palabra de Dios. Porque el que mucho habla y no es maestro en relación a las Escrituras, va a recibir varazos de parte de Dios. Y más cuando va en contra de los que Dios puso para enseñar la palabra de Dios. Tengan cuidado con eso. Muchos cristianos se creen maestros, no entienden nada y se ponen muchas veces a alegar sobre todo. No, ni siquiera es debatir porque no escuchan, sino alegar. Y al último terminan sufriendo. Yo lo he visto, hermanos, muchas veces, una y otra vez. Sufren precisamente por ser insensatos, por andar de presumidos, que son mejores que otros, sin entender lo que dice la palabra de Dios. No entienden. Se necesita sabiduría. Otra vez, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que carece de entendimiento, 11:12, menosprecia a su prójimo. ¿Se fijan? Fíjense bien, aquí está la respuesta en relación a ser prudente y no andar hablando. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Ese prójimo puede ser un homosexual, puede ser una lesbiana, puede ser un adúltero, puede ser un ladrón. Nosotros no debemos de menospreciar a nadie. A nadie.
A un satánico debemos de amarlos, no debemos de menospreciarlos. Una persona que sigue a Satanás y se dice satánico, imagínate. Entonces debemos de amarlos, no hay que despreciarlos. Mas el hombre prudente calla. 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio o el insensato o el que es como bestia manifestará necedad. Yo lo miro, por ejemplo, una persona que se aferra y dice, no, esta es la iglesia que fundó Cristo, la católica, y se hace necio. Y se agarran dando ahí todo tipo de todo habla menos de Cristo. O sea, quiere ser sabio, habla de historia, habla de cosas. Y yo digo, qué bárbaro. O sea, y peor cuando lo hace contra una persona que predica a Cristo. O una persona que se aferra, no, que tienes que guardar el sábado porque Dios puso el sábado como señal, y se ponen bien necios y las venas les saltan así. Te tengo que decir tu pecado. Y uno dice, ay, este ya se cree el Espíritu Santo. El necio manifestará necedad. 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino. Aquí la ciencia no es ciencia humana. Aquí la ciencia es conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios en la persona del prudente está en entender su camino. Mas la indiscreción de los necios es engaño de Satanás. 14:18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. 14:33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, el Espíritu Santo. O sea, debemos de escuchar lo que dice el Espíritu Santo, lo que nos susurra. Pero no es conocida en medio de los necios. El necio se aferra a su propio razonamiento carnal. 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la carne, un padre que ya vivió, vamos a decir, tiene 60, 70 años, y hay un niño de 14, sobre todo un adolescente. Usualmente los adolescentes tienden a despreciar a los padres, o mi papá no sabe nada, es un ignorante. Y ese jovencito o esa jovencita no sabe, se cree que lo sabe todo. Eso es así, hermano, así somos todos cuando somos adolescentes. Pensamos que nuestros padres son unos neófitos que no saben nada. Eso es así, unos de una forma, otros de otra. No, mi papá no sabe nada. De hecho, hasta en la misma psicología hay un, no recuerdo cómo se llama ya. Yo cuando estudiaba, a mí me encantaba la psicología. Había, por ejemplo, un estudio que hizo una persona donde dice, el niño cuando es niño, su papá es su ídolo cuando está con él. No, mi papá lo sabe todo, mi papá es Superman, él lo sabe todo. Cuando llega a la adolescencia dice, mi papá no sabe nada, es un ignorante. A los 20 y tantos años, mi papá a lo mejor tiene razón en algo. Y ya a los 30, mi papá tenía razón en esto y en esto. Y ya en los 40, ya en la medida que va a crecer, dicen, mi papá tenía razón. O mi papá tuvo la razón.
So, ¿qué le hizo entender eso? La vida. La vida. Entonces aquí esto es en lo carnal. Aquí está hablando no solamente de lo carnal, sino de lo espiritual. Nuestro Padre Dios quiere el bien para nosotros. Pero nosotros si somos insensatos, no, yo quiero dinero, yo quiero sexo, yo quiero... Ya como cristianos nos aferramos y nos queremos aferrar al mundo. Dice el Señor. Okay. El Señor no nos trae la fuerza. Entonces, si nos vamos otra vez al mundo, ya una vez que vamos a tener, que vamos obteniendo sacramento, y nos aferramos y regresamos al mundo, nos va peor. Nos va peor. Entonces, 16:21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. 17:2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. O sea, Cristo es nuestra herencia. No está hablando de dinero. Ahora, eso aplica, amar también es... Por ejemplo, a Cristo vinieron unas personas y dice una persona, Señor, dile a mi hermano que me dé la herencia. O sea, se quiere quedar con todo, no me quiere dar. Dice Cristo, ¿quién me hizo a mi juez? Cristo no vino aquí a repartir herencias. Cristo vino a dar su vida por nosotros. Entonces aquí el compartir la herencia es compartir el evangelio, porque nuestra herencia es Cristo en nuestros corazones, conocer a Dios a través de Cristo. 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Se fijan? De espíritu prudente es el hombre entendido. 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Quién es la mujer prudente? La iglesia. La iglesia verdadera, la que escucha. 20:15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Fíjense este versículo. Este versículo obviamente no lo predican los del Evangelio de la Prosperidad. 23:4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Eso nunca lo van a escuchar ahí, donde se predica el Evangelio de la Prosperidad. 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente. Por ejemplo, el que no tiene entendimiento dice, ya ves, ahí está. Hay que guardar la ley, los 10 mandamientos. Nuestra nueva ley es, la ley fue magnificada. Antes era, no matarás, dice Cristo. Ahora, el que le dice necio a su hermano, o fatuo, más bien fatuo, o sea, ignorante, eres un ignorante, no sabes nada, va a ser castigado. Eso es matar. Criticar a un hermano, antes matar literalmente, obviamente todavía sigue siendo pecado. Ahora, con criticar a un hermano es matar. Entonces debemos de guardar la ley de Cristo. No, yo soy Jehová que te sacó de tierra de servidumbre. Ahora, ¿cómo es? Yo soy Cristo que te saca de tierra de servidumbre para que ya no seas esclavo de Satanás. Yo te saco de aquí, yo ya morí por ti. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ve y vende lo que tiene y dalo a los pobres y luego ven y sígueme. No tengas dioses ajenos delante de mí. No quiso, ¿ok? Le fue mal.
Le fue mal. Una persona que desprecia a Cristo le va mal. Y más cuando le llega el testimonio. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los que siguen a Cristo? Dice Pedro, ok, dice Cristo, qué difícil es para los que tienen confianza en el dinero que entren en el reino. Dicen los discípulos, porque ellos, obviamente, ellos sabían que las personas que hacían buenas obras era porque guardaban la ley. Entonces dicen los discípulos, si este que era bendecido por nuestro Padre Dios, que le va bien precisamente porque es buena persona, no puede entrar, pues imagínate nosotros. Y le dice Pedro, Señor, nosotros dejamos todo, ¿qué nos toca? Y le dice Cristo, yo les digo que ustedes van a recibir 100 veces más en esta vida. Por ejemplo, si Pedro dejó a 10 hijos, Pedro tuvo por lo menos, si lo multiplicas 100 veces, si eran 10, ahora son 1000. Obviamente sabemos que Pedro tuvo más de 1000 hijos, alegóricamente, o sea, espirituales. De hecho, a Marcos le llama mi hijo. Entonces, y en la otra vida, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios. Entonces, los que despreciaron a Cristo no van a conocer a Dios. Ese es el infierno. Eso es lo más, eso es lo más grave. Ese es el sufrimiento más grave. Isaías 5:21. Ahora, si nosotros sabemos lo que pasó en tiempo de Isaías o lo que profetizó Isaías, que Isaías vino y advirtió, obviamente tampoco le creyeron a Isaías, ¿y qué pasó? Los asirios vinieron y destruyeron. Porque dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo voy a misa. Alguien dirá, algún católico dirá, la trae contra los católicos, hermanos. Yo estoy compartiendo palabra de Dios. Yo no la tengo contra los católicos, contra nadie. Yo estoy predicando salvación. Yo estoy predicando ciencia de Dios. Lo que Dios me da, yo lo comparto. No es para porque yo me sienta mejor que un católico. Es simplemente que si la doctrina es mala, hay que exhortarla, la doctrina. Hay de los sabios en sus propios ojos. Yo pensaba así. Ahora, yo decía, pues yo a veces peco y luego me quiero ir a confesar y no siempre hay. O sea, por ejemplo, cuando yo vine de México, si hay algo que me molestó a mí aquí en Estados Unidos, al principio era de que en México yo a la hora que me quería confesar, yo me confesaba. Yo crecí en Guadalajara. En la iglesia local donde yo me congregaba, ahí confesaba, pero no era de que tú ibas y te confesaban a la hora que tú quisieras, porque a veces los sacerdotes andan ocupados. Pero yo iba, por ejemplo, al centro de la ciudad de Guadalajara y yo me podía confesar ahí, a la hora que sea. En la Merced, ahí a un lado, enfrente de Satanás, enseguida del palacio, ahí donde pagaba uno los impuestos, ahí está un templo, la Merced. Yo iba ahí yo me confesaba. Cuando yo me vine a Estados Unidos, siendo un jovencito, yo aquí me quería confesar y no, pues venga el sábado, y a veces iba el sábado a confesarme y no confesaban. Y dije, Y una vez fui a buscar el sacerdote para confesarme. Y ya me dicen, no, regrese, pues me quiero confesar. No, hermano, venga otro día. Y después dije, tan jodidos aquí los sacerdotes. Dije yo, no, hombre, aquí los sacerdotes son bien flojos. Porque yo estaba acostumbrado al servicio que daban los sacerdotes allá en México, sobre todo como en la Merced.
que a todas horas había misa, me imagino que todavía es igual. Entonces yo me confesaba y yo comulgaba. Entonces si un día no iba a misa, pues me tenía que confesar. Entonces yo me consideraba no una buena persona, pero yo digo, bueno, yo no le deseo mal a nadie, yo perdonaba al que me ofendía. Yo hacía eso, yo en el fondo de mi corazón yo decía, Dios no me va a dejar morir en pecado mortal. De alguna forma yo tenía como confianza en el Señor. Pero eventualmente el Señor, precisamente, ahora no era de que yo me consideraba bueno, no, sino simplemente yo quería hacer lo que me enseñaron, de amar a mi prójimo, de cumplir con la doctrina en la que yo crecí. ¿Alguna vez miré mal a alguien? Bueno, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Yo no recuerdo nunca en México que a mí alguien me haya predicado fuera de la Iglesia Católica del Evangelio. Nunca, no, yo no recuerdo que a mi casa, ni inclusive ni los testigos de Jehová hayan ido a mi casa, o por lo menos que yo los haya recibido. Nunca, no, yo no recuerdo eso. Pero el querer, de hecho, lo primero que yo me di cuenta, y siempre lo he compartido, que cuando yo hice la primera comunión, para los que no conocen el catolicismo, es un niño es bautizado cuando es niño, a veces a los 8, casi siempre, ahorita ya no, a lo mejor al año, a los 6 meses. No es a los 8 días, inclusive como dice en la Biblia, porque ellos sacan de la Biblia la circuncisión, y la circuncisión es el bautismo. A los 8 días, no, porque tienen que ir a una clase de bautismo, los padres y los padrinos. Entonces, hay un bautismo. Eventualmente nos enseñan el catecismo, y dentro del catecismo sobre lo más importante son los 10 mandamientos. Ok, entonces hay que aprenderse los 10 mandamientos, pero también se enseñan los 7 pecados capitales, que también hay un pecado capital ahí, es la ira. Y la ira no es pecado, hermanos. Porque si fuera pecado, entonces Dios peca, porque la ira de Dios se manifiesta contra los hombres que detienen con injusticia el Evangelio. Entonces, si la ira fuera pecado, entonces Dios peca. Entonces Cristo pecó porque Cristo se enojó. Hay una escritura que dice, airaos, pero no pequéis. La ira no es pecado. Entonces te enseñan los 7 pecados capitales, y también te enseñan los sacramentos, 7 sacramentos. Entonces el primer sacramento es el bautismo, el segundo es, ya no recuerdo, no es confirmación, el primero es bautismo, y luego el otro es, obviamente te tienes que aprender la ley, te tienes que confesar, no recuerdo el nombre, pero te tienes que confesar tus pecados. Ese es el segundo. El tercero es recibir la Eucaristía, eso se le llama Eucaristía. Okay. Ir a misa y recibir el cuerpo de Cristo, literalmente se le conoce como transustanciación, o sea, la oblea se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso no es así, hermanos, eso no es así. El cuerpo de Cristo somos nosotros, Pablo lo dice, está bien claro. Entonces, y luego la confirmación. La confirmación la hace, no lo puede hacer un sacerdote regular, lo tiene que hacer por lo menos una persona de más rango, ¿cómo se le conoce? Como un obispo. Eso es la confirmación. El matrimonio es otro sacramento. La unción de los enfermos. No sé ahorita cuántos llevo. La unción de los enfermos es otro. Entonces, de lo primero que yo me di cuenta cuando yo confesé mis pecados, que tuve mi primera confesión, para poder recibir la Eucaristía,
y ya lo hice eventualmente. Nos enseñaron que debemos de confesarnos cada que pequemos y por lo menos, y si no, por lo menos una vez al año. Entonces lo primero que yo me confesaba cada 8 días y lo primerito que yo me di cuenta y había que confesarnos haciendo un acto de contrición, o sea, recordar todos nuestros pecados y arrepentirme verdaderamente de todos mis pecados. Entonces yo lo hacía, pero cada semana yo eventualmente me di cuenta de que yo era un hipócrita, porque yo confesaba los mismos pecados teniendo yo 12, 13 años. Entonces yo dije, no, Señor, yo no me voy a confesar porque yo soy un hipócrita. Vengo y confieso los mismos pecados. Dije, no, yo me voy a confesar una vez al año, yo no quiero andar de hipócrita. Eso era entre el Señor y yo. Ok, fue de lo que yo me di cuenta. Entonces, una vez que yo tuve un encuentro con el Señor en la iglesia católica, en un grupo de oración, el Señor me habló a través de una persona que tenía el don de lenguas y otro el don de interpretación. O sea, Dios nos habló a través de una persona y me confundió, porque yo para el Señor me llama fiel. Y yo dije, yo no soy fiel, yo a veces no voy a misa. Si yo no soy fiel, eso a mí me confundió. Pasaron muchos años para que yo eventualmente pudiera. Pablo dice, doy gracias a Dios porque me tuvo como fiel para llamarme a predicar el Evangelio. Entonces, aún la fidelidad es a través de la gracia de Dios. Entonces, por eso yo les digo, es bueno escuchar la palabra, es bueno ir a misa, pero eventualmente Cristo nos saca de la esclavitud de los que nos tienen esclavizados con falsas doctrinas para ser libres. Nah, yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí. Ahora ya tengo entendimiento, pero yo no ando ahí criticando, yo no me voy ahí con los católicos a criticarlos o a condenar. No, yo le predico y la mayoría escucha, pero no ahí, afuera de la iglesia, no. Yo voy acá, yo me los encuentro en los parques, en los estacionamientos de los mercados. La mayoría escucha. Por ahí de vez en cuando sale uno orgulloso que se siente mejor que otros. Pero son la minoría, la mayoría escucha. Y de hecho yo me di cuenta, entre más una persona va a misa, más humilde es. Ahora, entre más una persona sirve en un ministerio en la iglesia católica, más fariseo se hace. Con la excepción del grupo de oración. Por ejemplo, están los que tienen ministerios en relación a María, otros tienen ministerio, pero sobre todo los que están en el ministerio en relación al Espíritu Santo, ahí hay gente humilde. Yo los conocí y ahí Dios se manifiesta. Entonces, obviamente, en una congregación hay de todo. Hay de todo. Entonces, hay de los que son sabios a sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Por ejemplo, alguien le dice, ¿cómo soy salvo, Señor? ¿Cómo heredo el reino? Entonces, dice, bueno, ¿cómo entiendes? Bueno, hay que amar a nuestro Padre Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, y a nuestro prójimo como a ti mismo. Y le dice el Señor, bueno, no andas lejos. Pero luego dice, pero y luego él, queriendo justificarse a sí mismo, dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Cristo le da una alegoría. Dice, hay un hombre que lo asaltaron los ladrones.
Pasa por ahí un fariseo y no lo ayuda. Pasa por ahí otra persona, por decir uno de los de la ley, y tampoco lo ayuda. Pero pasa un samaritano, uno que era idólatra, porque los samaritanos eran idólatras, y lo ayuda, y lo cura, y se lo lleva, y lo deja en un mesón, y le dice, yo te voy a pagar lo necesario, pero cuida de él. Ese samaritano es el predicador cuando predica el evangelio, pero de una forma simbólica también es Cristo, aunque Cristo no es un idólatra. Aunque él cura. Ahora, ¿quiénes son los ladrones? Los demonios. Entonces, cuando dice queriéndose justificar a sí mismo, o sea, nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos, hermanos. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahí somos, porque por la obediencia de Cristo, que cumplió la ley, recibe, entonces, por creer nosotros eso, nosotros nos hacemos uno con Cristo, recibimos el Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo siempre nos va a conducir a Cristo, y siempre nos va a conducir a amar a nuestro prójimo. Si escuchamos lo que el Espíritu de Dios nos dice, que no va a contradecir lo que está en la palabra de Dios. En Daniel, Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. ¿Quiénes son los justos? Los justificados en Cristo Jesús por la fe. Mas los rebeldes, los injustos, los que se justifican a sí mismos con sus obras, mas los rebeldes caerán en ellos. Vayan y miren Amós 5:13. Vayan y lean el contexto, yo nada más les voy a dar el versículo. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Está los dos cimientos, Mateo 7:24. Aquí ya entramos en el Nuevo Testamento. Cualquiera pues que me oye estas palabras, imagínate al Hijo de Dios, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca, para hacer un edificio, se necesita, por ejemplo, si se levanta un edificio en un lugar donde no tiene buen cimiento, ese edificio puede caer, y de hecho en los terremotos se puede ver cuando caen. ¿Por qué? Porque no tienen un buen cimiento. Bueno, esa roca, Cristo construye el nuevo templo, el tercer templo. El primer templo lo hizo Salomón, en el segundo templo fue, ese templo lo destruyó el ejército de Babilonia en tiempo de Jeremías. Entonces reconstruyeron el templo en el tiempo previo a Cristo, duraron 40 y tantos años arreglando el templo. Entonces hay un tercer templo. El tercer templo son nuestros corazones. ¿Okay? Ese templo lo construye Cristo. ¿Okay? A través del Espíritu Santo, a través del Evangelio y el Espíritu Santo. Entonces, la roca es Cristo. El fundamento es Cristo. En el Evangelio está el fundamento. Entonces, si yo levanto una congregación basada en nuestros propios méritos, despreciando a Cristo, aunque yo predique a Cristo, en vano estoy levantando ese edificio. Es en vano. ¿Por qué? Porque no lo estoy levantando sobre buen fundamento. El buen fundamento es de que por cuanto todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante su gracia, que es el sacrificio de Cristo Jesús,
en la cruz y previo a la cruz, en eso somos santificados, por fe en Él. Entonces el que ponga un fundamento diferente, pues es falsa doctrina. Entonces ya tronó. Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Yo le estoy dando el alimento a tiempo, hermanos, las palabras de Dios. Ahora está la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran mundanas, 5 eran espirituales. ¿Ok? Vayan y vean eso, yo ya lo expliqué eso. Dice Pablo a Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El obispo debe de ser. Yo la palabra no me gusta obispo porque se relaciona a veces al catolicismo, yo dijera mejor capataz. Un capataz que pone el Señor. Hay capataces, levanten capataces. Y ese capataz tiene su trabajo, pero no va a poder cuidar de la y un capataz. Ahora, aquí es en donde mucha gente no tiene, lo voy a explicar. Por ejemplo, por lo menos alguna vez alguien me dijo, tú no puedes predicar, tu esposa no está contigo, tus hijos no son cristianos, entonces no están caminando en el Señor. Entonces, ¿cómo vas a enseñar si tu esposa no se somete a ti y si tus hijos no están caminando con el Señor? Entonces yo les dijera, cuando Dios llamó a Pedro y le dijo, sígueme, él dejó a su esposa y él dejó a sus hijos. Aquí, hermanos, lo que mucha gente no entiende es, precisamente porque no entienden las escrituras, aquí no está hablando de los hijos carnales, aquí está hablando de los hijos espirituales. Porque un hijo carnal, resulta que Cristo vino a hacer división. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Entonces los hijos se rebelan contra los padres. Son muy pocos los hijos que obedecen a sus padres, son pocos. Entonces, si los hijos no obedecen a los padres, entonces no hubiera pastores, ni hubiera capataces. Aquí está hablando de los hijos espirituales. Los hijos espirituales. Si tú no puedes con los hijos espirituales que se sometan a ti, ¿cómo vas a ir a cuidar de otras congregaciones? Porque eso es un capataz. Un capataz, por ejemplo, un pastor cuida con la palabra de Dios, alimenta las ovejas. ¿Okay? El capataz puede ser un pastor que cuida las ovejas, pero puede ser un anciano también. El capataz es una persona que está viendo por las ovejas, ¿ok? Y si las ovejas andan caminando bien, entonces puede ir a otros, así como lo hizo Pablo. Ir a otro lugar, por ejemplo, Pablo era capataz. Iba a otro lugar para ver cómo andaba caminando esa congregación. Entonces sus hijos, por ejemplo, sus hijos los Gálatas, porque él le predicó a los Gálatas, sus hijos los Corintios, porque él le predicó a los Corintios, sus hijos los Efesios, porque él les predicó a los Efesios, sus hijos los Romanos, porque él le predicó a los Romanos. Ahora, a unos primero él fue y le llevó el Evangelio, a otras personas le llevaron el Evangelio y él vino a regar en donde otros ya habían sembrado. Pero siguen siendo sus hijos. Cristo dijo, fíjense bien, le dicen a Cristo, tu madre y tus hermanos te llaman. Dice, ¿quién es mi madre?
¿Quiénes son mis hermanos? Ahí también aplica. ¿Quiénes son mis hijos? ¿Quiénes son mis hijos? Los que obedecen, los que oyen y hacen la palabra de Dios. Esos son nuestros hijos. Esos son nuestros hijos. Ahora, en la carne nosotros amamos a nuestros hijos. ¿A poco Dios no va a escuchar nuestras oraciones? Dios tiene cuidado de nuestra familia, hermanos. Por ejemplo, ahorita es que a marzo 29 del 2021, yo no sabía, por ejemplo, que John Piper, yo de vez en cuando escucho a John Piper. John Piper es de denominación calvinista, él es calvinista, así como lo es John MacArthur. Aunque yo me inclino más por lo que predica John Piper que lo que predica. Yo veo amor en John Piper, no lo veo en MacArthur, no lo veo. O sea, ya en el fruto del Espíritu. Él predica el Evangelio y lo predica. Pero, en mi opinión, basado en lo que el Señor me enseña, a John MacArthur le falta todavía amar a su prójimo. No entiende la diferencia lo que es su mundo y la iglesia. John Piper entiende esto, basado a lo que yo veo. Resulta que su hijo de John Piper se llama Abraham Piper. Él anda en el mundo ahorita. Y de hecho no solamente anda en el mundo, él anda burlándose de la palabra de Dios y de los cristianos. Él no lo mira así y se mira, se nota. Él está enojado con su padre, John Piper, pero también se le nota el enojo contra Dios. Se le nota. Él está enojado con Dios. Entonces eventualmente perdió su fe. Entonces alguien dijera, bueno, John Piper no puede ser predicador porque si su hijo no se somete, ¿cómo puede predicar? Eso es falso. O sea, y de hecho él conoce, él dice, nuestros hijos cuando nacen no son creyentes. Entonces, antes de llegar a ser creyentes, tienen primero que serse como bestias. Entonces, ¿qué? Entonces puedo predicar mientras sean obedientes y cuando sean como bestias, entonces dejo de dejar. Hermanos, eso no es así. Ese es el razonamiento carnal. Una persona que le está predicando a las personas, a sus hijos, y sus hijos son obedientes, ¿ok? Entonces puede esa persona ir y mirar en otra congregación. Tito 2:5. A las mujeres deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y Tito 2:6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, o sea, a que se sometan al evangelio. Hay que exhortarlos. El hecho de que muchas personas no quieran no quiere decir que no hay que hacerlo. No, el Señor llama a muchos jovencitos y los jovencitos siguen al Señor. Yo seguía al Señor siendo jovencito, pero yo era un niño en la palabra de Dios. Aunque lo poquito que yo sabía del Señor, bueno, yo trataba de vivirlo. Pero el Señor nos da la ciencia cuando Él quiere, no cuando nosotros querramos. Hay que ser prudentes. ¿Qué es lo opuesto? Ser insensatos. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a no obedecer a la verdad? Recibieron el Espíritu. Fíjense, Pablo les dice a los Gálatas que ya habían recibido el Espíritu Santo por el escuchar por fe, por boca de Pablo, el Evangelio. Vienen y ahora se quieren justificar para con Dios haciéndose la circuncisión, dando diezmos, qué sé yo. Sobre todo la circuncisión. Pero yo también le añado, porque muchas personas se quieren justificar con Dios, porque dice, robará el hombre a Dios. Y dice, no, yo prefiero al Señor darle los diezmos para que no me vaya mal. Hermanos, eso es insensatez. ¿Okay? Nosotros necesitamos pagar los impuestos. Dice, enséñame una moneda.
Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El dinero, hermanos, el dinero, eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Ahora, debemos de dar dinero a la gente que enseña, sí, porque el obrero es digno de su trabajo. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, por ejemplo, Pablo que predicaba, una persona que le daba dinero a Pablo, esa persona era bendecida y de hecho es un fruto, pero no es diezmo, es ofrenda. Es ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Es amar. Hermano, usted nos predica, usted se pone a estudiar y estudiar y estudiar, se pone a orar por nosotros y nosotros que andamos así un poquito por aquí, un poquito para acá, usted viene, nos predica la palabra de Dios, hermano, yo le quiero ayudar aquí, mire, le voy a dar, qué sé yo, tanto dinero. Eso está escrito en la ley, eso es amar. Yo no le voy a dar aquí a los predicadores, es una bola de rateros, yo no le voy a dar mi dinero a nadie, ni que no sé qué. Bueno, el que no quiere amar a su prójimo, o sea, está recibiendo palabra y no quiere compartir de lo material, el obrero es digno de su salario. Ahora, ¿quién es más bendecido, Pablo o la persona? Pablo, bueno, tiene más hijos, pero Pablo quiere que sean bendecidos. A los mismos romanos también dice, voy a ir y les voy a dar un don, porque yo quiero recoger fruto. A los corintios también dice, hagan una colecta. ¿Por qué? Porque él quería recoger fruto, y el fruto del amor, o sea, compartir, para llevarlo con sus hermanos en Jerusalén, los judíos que estaban padeciendo hambre. Salmos 39:8, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. 49:10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. 74:22, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. 75:4, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no se enorgullezcan. Este es el pecado del que habló Cristo. No se infatuéis. Enseguida donde están las bienaventuranzas, precisamente en relación al no matarás. El hombre necio no sabe. Por ejemplo, a mí muchas personas me dicen que soy insensato, que no entiendo las escrituras. Y me dicen de alguna forma fatuo. O sea, ignorante. Tú eres un ignorante de las escrituras. Aquí la Biblia dice claramente que los homosexuales no pueden heredar el reino de los cielos, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres. El contexto dice, dice Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio, a través del evangelio, la justicia de Dios se revela por el evangelio. Y luego viene y habla de la ira de Dios, los que detienen con la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Los que se creen buenos. O sea, se creen buenos y critican a los homosexuales, o critican a los ladrones, o critican a los adúlteros, creyéndose mejores cuando ellos mismos son pecadores, y detienen con insensatez, con injusticia, la justicia de Dios, que es el evangelio. Entonces, una persona que recibe el evangelio es salvo por lo que Cristo hizo, viene y empieza a condenar a la gente por sus pecados. Oye, espérate, no seas hipócrita, tú eres pecador. ¿O quién eres tú para venir y hablar de pecado? Bueno, Pablo lo dice, pero sí lo está diciendo a los que con injusticia detienen el evangelio, las nuevas buenas de salvación, que es Cristo Jesús en los corazones de los pecadores. Tú eres pecador, tú tienes cizaña, debes de dar fruto, debes de amar
A todos, sin excepción. Si tú eres pecador, sí, pero Pablo le está diciendo ¿a quién? Toda la exhortación que hace Pablo lo hace a los insensatos cristianos que no entienden, que se quieren ir a la ley. O sea, y Dios los entregó, entonces ya viene. Entonces hay un cristiano, anduvo en el mundo, el pecado que sea, hermanos, el pecado que sea, anduvo en el mundo, amaba el pecado. Viene Cristo, lo salva. Y luego después viene y se cree mejor que otros, desprecia a su prójimo porque se cree mejor. ¿Y qué pasa? No, tienes que decirle su pecado porque Isaías dice, o Ezequiel dice. Levanta tu voz como trompeta, dice uno por ahí. Y dile su pecado. Uno solo es el dador de la ley, es Cristo. Tú predica el evangelio y ama a tu prójimo, punto. ¿Con quiénes peleó Pablo? Pablo peleó con bestias, dice. Yo peleé contra fieras, contra bestias. ¿Quiénes eran esos? Los que se aferraban a la ley. Entonces digo, no, hermanos, no están amando. Amen, amen. Porque si no aman, Dios los va a entregar a pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas. Por ejemplo, anda uno ahí y dice, no, yo soy heterosexual. Ok, está bien. Yo sigo a Cristo. Está bien. Entonces viene, se olvida de sus pecados, que Dios lo sacó de la esclavitud del pecado del que él andaba pecando, y viene y critica a la gente cristiana. No, hay que decirle su pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Yo lo he visto, hermanos. Yo lo veo, yo lo he visto. Dios los entrega y sacan una de pecados. Fíjense, por ejemplo, yo hice un video en relación a la nueva ley. Aquí la izquierda, los de la izquierda. Cristo dijo, yo no sabía que Cristo cuando hablaba de izquierda y de derecha estaba hablando de la política. Los de la derecha, los conservadores, los de la izquierda, como Obrador en México. Los de la izquierda, ¿qué les dijo? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Vengan a mí, benditos de mi Padre. Entonces los de la izquierda se creen buenos y desprecian a los de la derecha, a los que predican el evangelio. Entonces, yo le digo a la iglesia, hermanos, Dios no nos llama para que seamos activistas y andamos ahí, que vamos ahí en contra del aborto. Oremos, prediquemos el evangelio y oremos. ¿Por qué? Fíjense bien. Yo estaba escuchando a un hermano en relación a una profecía. Dios, él cambia como Él quiere. Ahorita hay aborto, el aborto es legal. ¿Por qué hay abortos? Bueno, porque así están las escrituras. Antes del avivamiento, antes de que Dios salvara al pueblo de Israel, murieron muchos niños. Ahí Dios está profetizando. Murieron muchos niños al querer matar a Moisés. Mataron a muchos niños, pero Moisés fue salvo. ¿Y quién lo crió? La hija del faraón. Esa es una profecía. Viene y se cumple la profecía. Cuando Cristo nace, Herodes escucha que iban a ser un rey. A ver, vengan, háblenme. ¿Dónde van a ser el rey? Pues la palabra dice que en Belén. Pues vengan y de regreso, vengan y díganme. A ver quién es, para yo también ir a adorarlo, pero en realidad lo quería matar. Entonces un ángel, el Espíritu de Dios, le dice, no vayan por ahí, regrésense por otro camino. Entonces Herodes se enoja y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, eso se cumple, pero también es profético para la iglesia. Nosotros venimos, somos niños, escuchamos la palabra de Dios, somos niños, pero somos insensatos. ¿Y qué hacen? Debemos de morir, hermanos. Debemos de morir.
a la carne, a los deseos de la carne, para poder nacer de nuevo y ser espirituales. Debemos de morir. Entonces Dios nos enseña que a través de lo que podemos ver lo espiritual. Entonces, no, ya no debe haber aborto. Siempre va a haber muerte de niños. Siempre. Mientras se predique el evangelio, siempre va a haber. Pero ¿cómo Dios? Bueno, si nosotros obedeciéramos al Señor, si nosotros buscáramos a Dios, no tendría que pasar eso. Pero no, entonces Dios no es amor. ¿Cómo Dios? Bueno, hermanos, esos son pensamientos, razonamientos humanos. Hay abortos, sí, es como diciendo, fíjense cómo hay tantos abortos. Bueno, los niños mueren. Bueno, tú debes de morir a los deseos de la carne para que me sigas. Sígueme, debes de morir. Entonces yo les digo, no peleen contra eso. Ahora, ok, ya lo entendemos. Bueno, Dios, ¿quién es el que pasa esas leyes al último? En los 9, la Corte Suprema, que son 9 jueces. El presidente la firma, pero lo tiene que pasar primero por la Cámara Baja, después por los senadores y eventualmente la tiene que firmar el presidente. Pero si los que estudian eso, que son los 9 jueces, no están de acuerdo, no va a llegar al escritorio del presidente. Entonces, si ya un presidente firmó que el aborto es legal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Predicar a Cristo? Cristo no les dijo a sus discípulos, vayan y levanten activistas y vayan a protestar allá a Roma con el César, para que ya se quite el sacrificio de la cruz. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Qué dijo Cristo? Vayan a predicar el evangelio y oren por los gobernantes, porque yo los puse. Resulta que Dios puso a Poncio Pilatos. Pablo lo dice. Cristo juzga a los muertos. Dios puso a los policías. No, pero hay policías corruptos. Sí, toda la gente es corrupta sin excepción ante Dios. Ahora, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias? Los que no tienen a Cristo. Yo una vez dije, Martin Luther King, que era predicador, estaba errado cuando él dijo, yo tuve un sueño, yo veo que un día va a haber justicia aquí. Martin Luther King se desvió de la justicia de Dios, porque Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre de justicia, serán saciados. Eso sí, los negros, sobre todo los negros, aunque también los hispanos son perseguidos y los asiáticos aquí, pero no todos. Ahora, sí, está bien. Por ejemplo, no tenían derecho a votar, antes eran esclavizados. Yo le digo una vez a una persona, no, pues es que aquí los negros eran esclavos. Y le digo, bueno, era en todo el mundo, hermano, era en todo el mundo. Si usted estudia la historia de México, usted se va a dar cuenta que también en México había esclavos. Los indígenas tenían de esclavos a otros indígenas. Si usted se da cuenta, si usted estudia entre los mismos blancos, hay blancos que tenían esclavos blancos. Entonces, la esclavitud era mundial. Entonces, bueno, pero ¿por qué Dios permite que haya esclavitud? Bueno, nos está enseñando, ahora los ojos, se miran la esclavitud, se fijan cómo no está bien. No, pues no está bien. Bueno, entonces, ¿por qué quieren seguir siendo esclavos de Satanás en el pecado? Vuélvanse a mí. Ya una vez que lo entienden, bueno, entonces van a ser rotas las cadenas. Entonces eso que dice Martin Luther King no está bien, porque él era predicador.
Entonces, obviamente él andaba predicando la justicia, pero la justicia de Dios se manifiesta a través del evangelio. Entonces un negro que es esclavo, vamos a regresar al siglo XIX, es esclavo. Si esa persona, esa familia, era cristiana, seguía a Cristo, le iba muy bien. ¿Por qué? Porque Cristo, o sea, se iba a encontrar, yo estoy seguro, no me cabe la menor duda, se encontraron con personas de buen corazón, que los trataron no como esclavos, sino como a ellos mismos. Porque eso dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, fíjense bien, si nosotros conocemos la palabra de Dios y la entendemos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí abarca los negros, los latinos, los asiáticos, los blancos. Aquí abarca a todas las razas. Ninguna condenación. Entonces, ¿por qué les pasa? ¿Por qué los policías matan a los negros? Bueno, los policías matan a los negros y matan a los blancos y matan a los latinos porque es una pandilla, ¿eh? O sea, la forma que ellos actúan, y muchas veces de una forma, o sea, yo sí creo que debe de haber cambios, pero bueno, Dios lo permite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de orar. Imagínense que todos los policías fueran cristianos. No hubiera muertos, hermanos. No hubiera muertos. Ahora, ¿qué pasaría que todos fuéramos cristianos? Hubiera paz. ¿Por qué Dios escogió esta nación? No la escogió porque son más inteligentes los blancos. Esta nación, Dios escogió esta nación porque es una nación que predica a Cristo Jesús, el Evangelio, que tiene más conocimiento, vamos a decir, que Italia, la nación de Italia, donde está el Vaticano, porque en el Vaticano predican a Cristo, pero predican un Evangelio diferente. Entonces Dios siempre ha bendecido más a las naciones que tienen más conocimiento en relación al Evangelio. Antes de Estados Unidos era Inglaterra. Ahora Dios usó a España que a través del catolicismo llevaran el Evangelio, llevaran a Cristo a las naciones, por ejemplo a los aztecas, que tenían esclavos y los mataban, y de hecho tenían pirámides hechas de skulls, ¿cómo se dice? De la cabeza de los muertos, hacían pirámides, mataban mucha gente. Se la ofrecían al sol, se la ofrecían a la luna. Vayan y estudien en relación en Perú, sacrificaban a sus hijos. Se han encontrado muchos niños y niñas sacrificados a sus dioses. Entonces vino la Iglesia Católica a parar esa maldad, que fue bueno para los que los mataban. Entonces, Dios va haciendo las cosas como Él quiere. Entonces, eso de ponerse, ¿qué es mejor? ¿Predicar el Evangelio o hacerme activista para ir en contra de lo que acaban de pasar ahí, para que las escuelas católicas, las iglesias cristianas que enseñan también, que son también escuelas privadas, y tengan baños y para personas de otro género? Bueno, si de verdad amamos, y en las escuelas católicas y en las escuelas cristianas, bueno, pues añadan otro baño ahí, qué difícil es eso. No, pero ahí van a hablar de puras porquerías, hermanos, los niños y las niñas están abiertos a la pornografía ahorita. El que quiere mirar pornografía la mira, y de hecho los jovencitos, todos sin excepción, son curiosos. O todos los niños. ¿Puedes cuidar a un jovencito tú 24 horas al día? Yo te aseguro que no. Y menos cuando no sabes usar la tecnología. Los niños ven pornografía. Eso que no te quede duda. Que no te quede duda. Ellos ya miran la pornografía. ¿Cuánta? De acuerdo. Ahora,
si ellos van conociendo de la palabra de Dios y conocen de Dios, pero créeme, la palabra de Dios dice, todos pecaron, todos, sin excepción. A mí no me cabe la menor duda de que los niños que tienen celulares miran pornografía. Ahora, hay unos que son esclavos, hay otros que no. Yo miré pornografía, yo recuerdo cuando tenía 13 años, cuando iba a la secundaria, había un jovencito ahí que llevaba revistas en ese tiempo también yo acababa de ir al seminario, llevaba revistas de Playboy, ¿ok? Antes el Playboy era de lo más escandaloso, ahorita el Playboy es como mirar a los Simpsons, o sea, ahorita es de pornografía de 35X, se puede decir, o sea, hay de cosas bárbaras. Yo no leí toda la enciclopedia, pero yo leí una enciclopedia sexual. Hermanos, hay gente que se ofende por ver a una mujer desnuda. Fíjense, si les voy a dar un extremo. Hay personas que cuando tienen sexo, hay sexo anal, hay sexo oral, hay sexo. Hay gente que se come el popó, se come la mierda, literalmente. ¿Ok? Hay gente que se come la mierda. ¿Ok? Esos son demonios, hermanos. O sea, yo no me espanto de esas cosas. Esas cosas se dan. Ahora, otro extremo. Hay gente que para poder excitarse no le satisface tener sexo con un niño, con una niña. Lo tiene que tener con un cadáver. Tienen sexo con cadáveres de niños o de niñas, y para concluir su exaltación se comen los corazones o los hígados de esos niños. Eso es real, hermanos. Eso es real. Entonces, no hay que espantarse de que no, hermanos. Vamos a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a Cristo Jesús, y vamos a dejar que Cristo haga su obra de acuerdo a la nación. Si en una nación hay personas temerosas de Dios, por amor a esos que Él ama, porque Dios siempre se guarda un remanente, vamos a tratar de nosotros caminar con Cristo Jesús, caminar en el evangelio y dejar que Dios sobre ahí donde no. Fíjense bien. 2 jueces en la Corte Suprema van a ser expuestos. Okay, fíjense bien lo que les estoy diciendo. 2 jueces en la Corte Suprema van a ser avergonzados. Okay. Es bien fácil para Dios cambiar algo. Donald Trump, que ganó en las elecciones, Donald Trump ahorita tuvo que dejar su puesto para que no hubiera la violencia y para exponer la hipocresía de los que se creen buenos. Donald Trump va a regresar y vamos a mirar, porque las profecías se cumplen, y lo que haga Dios, ¿quiénes somos nosotros para preguntarle, Señor, ¿por qué lo permites? ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios eso? Si somos creyentes. El no creyente, pues bueno, puede en su razonamiento pensar eso, pero nosotros que somos creyentes, ¿cómo le vamos a cuestionar si leemos la palabra de Dios? Vayan y lean Job 40, ahí donde el Señor le dice, a ver, Job, fájate, ponte listo, fájate. Y te voy a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo crié, cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y aquello? ¿Dónde estabas tú? ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? No, hermano.
hermanos, debemos de tener cuidado. 107:17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 1:22, 10:23, 14:16, 17:21, 20:3, 21:20, 24:7, 26:10. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 7:4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. 7:17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Jeremías 17:11. Ezequiel 13:3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio camino, de su propio espíritu, y nada han visto. Ay de ellos. 9:7 de Oseas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de su maldad y grande odio. Ahora fíjense bien, esto viene por Dios. A Zacarías, vayan y estudien Zacarías 11:15. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oyera estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vean el contexto de Mateo 23:17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Está el rico insensato que no quiso dejar sus riquezas en su corazón para seguir a Cristo. Cristo les dice que va a morir, pero que va a resucitar. Lucas 24:25, y ellos no creían. Entonces Cristo los exhorta y les dice, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Ahora, nosotros que somos insensatos, los judíos se ponen celosos. Vayan y vean, busquen videos en YouTube de predicadores predicando el evangelio a los judíos en Israel. Y vayan y vean, los escupen, se ponen celosos. 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los otros. Y siempre les digo Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. El regresarnos a la ley es ser insensatos. Efesios 5:7, lean el contexto. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo le dice a Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Eso éramos nosotros, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, esclavos del pecado y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a nosotros. Y voy a terminar con 1 de Pedro 2:15, donde dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia
de los hombres insensatos. Son los hombres insensatos que dicen Dios no existe. Ok, está bien, no creen. ¿Qué debemos de hacer? Amarlos. Amarlos. Y ahí cuando los amamos, les damos testimonios que la luz de Dios está en nosotros y hacemos callar su ignorancia. O los que aman el mundo. El que ama el mundo vienen, nos critican, se burlan de nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Amarlos. Y así es como los callamos, amándolos. Amándolos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.